En el corazón del desierto helado, una mujer negra sobreviviente arrastró a un hombre blanco medio congelado de la nieve, salvándolo de las garras de la muerte. Él no recordaba quién era ni cómo llegó allí, pero a ella no le importaba. Era solo otro viajero perdido que necesitaba ser rescatado. Lo que ninguno de los dos sabía era que este encuentro casual cambiaría sus vidas para siempre. El viento aullaba a través del valle desolado, trayendo el agudo picor de la nieve que azotaba la piel oscura de Naomi Carter. Cada paso que daba se hundía profundamente en la espesa nieve. Sus botas gastadas apenas resistían el frío. El cielo sobre nuestras cabezas era de un gris ominoso, de esos que advierten de una tormenta que se lo tragaría todo. Se ajustó aún más el abrigo andrajoso y murmuró una maldición en voz baja. Los inviernos en el desierto canadiense siempre eran implacables, pero este parecía particularmente cruel. Había vagado más lejos de lo habitual en busca de leña. El denso bosque al pie de la montaña se alzaba en un silencio inquietante. Los imponentes pinos se erguían como centinelas congelados. El único sonido era el viento gemidor abriéndose paso entre los árboles. Naomi ajustó el hacha que colgaba sobre su espalda, su respiración formando pequeñas nubes en el aire helado. Entonces lo oyó, un sonido débil, casi perdido en el viento aullante, un gemido bajo y gutural. Ella se quedó congelada y su pulso se aceleró. Al principio pensó que lo había imaginado, solo otro truco del viento. Pero luego volvió a oírse un gemido débil y doloroso. Sus ojos recorrieron todo el lugar, escudriñando la extensión nevada. El sonido estaba cerca, pero la tormenta hizo imposible precisar su dirección. «Hola», gritó, su voz aguda contra el aire helado. No hay respuesta. El instinto le gritó que lo dejara en paz. Nunca surgió nada bueno de encontrar extraños aquí, pero ella nunca había sido alguien que ignorara a alguien necesitado, sin importar cuán endurecida la hubiera vuelto el mundo. Dando un paso cauteloso hacia adelante, se dirigió hacia el sonido. Cada crujido de sus botas contra la nieve resonaba de manera inquietante. Y entonces, a través del remolino blanco, lo vio, una forma oscura apenas visible debajo de un montículo de nieve fresca. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Ella corrió hacia adelante, cayendo de rodillas junto a la figura, quitando la escarcha con manos rápidas y eficientes. Un hombre, con el rostro pálido, los labios casi azules y el cabello oscuro congelado en los bordes. Su ropa, amplia y bien confeccionada, estaba empapada y no le ofrecía protección contra el frío brutal. Sus dedos estaban rígidos por la congelación. Su pecho apenas se elevaba. «Oye, ¿me oyes?». Naomi le sacudió el hombro, pero él apenas reaccionó. «Despertar». Un débil gemido escapó de sus labios. Sus dedos se crisparon ligeramente, como si lucharan contra el agarre mortal del frío. «Tienes que despertar», dijo con firmeza, inclinándose más cerca. «Si te quedas aquí afuera, estás muerto». Sus labios se separaron levemente y por un momento ella pensó que iba a hablar, pero solo salió un susurro de caballo. «¡Ayuda!». Naomi apretó la mandíbula, evaluando rápidamente la situación. Su pierna se torció en un ángulo antinatural. La sangre manchó la nieve debajo de él. Una pierna rota con este tiempo. No duraría mucho más. Maldiciendo en voz baja, agarró su brazo y trató de levantarlo. Era más pesado de lo que parecía, un peso muerto contra la nieve. «Vamos», dijo ella entre dientes, moviendo su brazo sobre su hombro. «No voy a dejar que mueras aquí afuera». Cada paso era una batalla. La nieve profunda luchó contra ella. El viento cortó su abrigo como una cuchilla, pero ella se negó a detenerse. El hombre gimió de dolor cuando ella lo arrastró hacia adelante, con la cabeza apoyada contra su hombro. Se estaba resbalando, cayendo más profundamente en la inconsciencia. A Naomi no le importaba quién era ni cómo había llegado hasta allí. Lo único que importaba ahora era llevarlo a casa antes de que el frío lo reclamara para siempre. Naomi irrumpió a través de la puerta de la cabaña, medio arrastrando, medio cargando al hombre casi sin vida que estaba dentro. El calor la golpeó como una pared, espeso y sofocante comparado con el frío brutal del exterior. Pero ella no se detuvo. Con un último y agotador esfuerzo,
Lo bajó hasta el desgastado sofá que había cerca de la chimenea. Sus músculos gritaban en protesta. Su respiración se entrecortaba y se agitaba. El peso del viaje la presionaba. El fuego crepitaba en el hogar, proyectando sombras parpadeantes sobre las paredes de madera, un marcado contraste con el desierto helado que acababa de atravesar. Ella no tuvo tiempo para descansar. Moviéndose rápidamente, agarró una manta gruesa del baúl que estaba al pie de la cama y la envolvió alrededor del cuerpo tembloroso del hombre. Su piel estaba helada, sus dedos rígidos y su respiración superficial. La hipotermia tenía sus garras en él, y si no actuaba rápido, lo arrastraría hacia abajo. La puerta se abrió con un crujido y Naomi no tuvo que levantar la vista para saber quién era. El penetrante olor a pino y humo se adhería a las pesadas pieles de la mujer cuando entró. «Así que este es el perro callejero que rescataste de la nieve», dijo Agnes Carter, con la voz cargada de curiosidad y desaprobación. Naomi no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupada arrodillada junto al hombre, quitándole los guantes empapados, haciendo una mueca al ver sus dedos congelados. Cogió la tetera que colgaba sobre el fuego, vertió agua tibia en un pequeño cuenco de hojalata y presionó con cuidado un paño contra sus manos congeladas. Él se movió ligeramente, un leve gemido escapó de sus labios, pero sus ojos permanecieron cerrados. «Tiene las piernas destrozadas», murmuró Naomi, alzando finalmente la vista. «Y está medio congelado». Agnes entrecerró sus penetrantes ojos oscuros al mirar al hombre, con el rostro arrugado e indescifrable. «No lo conoces. No sabes el problema que trae». Naomi exhaló bruscamente, frotando calor en los dedos rígidos del hombre. «Sé que se estaba muriendo ahí fuera. Eso no es lo mismo que decir que debería estar aquí». Agnes se acercó más y su mirada recorrió al hombre con algo entre sospecha y resignación. «Él no pertenece a estos lugares. Naomi, míralo. Ropa como esa. No soy ningún leñador. No es ningún cazador, no hay nadie por aquí que extrañe a un hombre como este». Noemí sabía exactamente lo que su abuela estaba insinuando. Un hombre blanco vestido con ropa cara, abandonado a su suerte en medio de una tormenta de nieve. Nadie aquí lo reclamaría porque nadie como él pertenecía aquí. Había pasado toda su vida sabiendo exactamente lo que la gente como él pensaba de gente como ella. Pero en ese momento él no era un extraño y rico. Él era un hombre medio muerto en su casa, y ella no estaba dispuesta a dejarlo morir bajo su techo. «En corsé», dijo Naomi con firmeza, escurriendo la tela y presionándola contra su rostro congelado. «Al menos hasta que no esté a punto de morir». Agnes dejó escapar un suspiro lento y cansado. «Tienes un corazón blando, chica». Naomi no respondió. Siguió trabajando, con las manos firmes y la mente concentrada. Cortó la tela rasgada de su pantalón, sintiendo un nudo en el estómago al ver el profundo corte que recorría su espinilla. Estaba mal, irritado, hinchado, con los bordes en carne viva por una infección a punto de infectarse. Si supuraba, no duraría mucho. Trabajó con rapidez, limpiando la herida con agua tibia y un remedio herbal que había aprendido a preparar de Agnes años atrás. El hombre gimió de dolor, sus dedos se contraían débilmente contra la manta. Estaba luchando. Al menos eso era buena señal. Pasaron las horas. Naomi estaba sentada en la silla de madera frente al sofá, observándolo atentamente. Su respiración se había estabilizado, su rostro ya no tenía una palidez fantasmal. La luz del fuego se reflejaba en sus rasgos afilados, proyectando profundas sombras sobre su mandíbula y su ceño fruncido. No parecía un lugareño, demasiado refinado, demasiado ajeno a una vida de dureza. «Trabajo de parto». Se preguntó brevemente qué lo había traído allí. Entonces, como sacado de las profundidades de un sueño inquieto, el hombre se movió. Frunció el ceño, se le cortó la respiración y abrió los párpados. Unos ojos grises, tormentosos y desenfocados, recorrieron la cabaña con confusión. «Estás despierto», dijo Naomi, poniéndose de pie y acercándose. El hombre parpadeó, luchando por incorporarse. Una mueca de dolor cruzó su rostro y se aferró a su pierna vendada. «¿Dónde?». Su voz era apenas un susurro. Tragó saliva con dificultad,
con la garganta seca, y lo intentó de nuevo. ¿Dónde estoy? En mi cabaña, respondió Naomi con los brazos cruzados. Estabas medio muerto en la nieve. Te encontré, gimió, frotándose la cara con una mano. No lo recuerdo. Naomi entrecerró los ojos. No recuerdas cómo terminaste desangrándote en medio de la nada. La mirada del hombre se dirigió hacia el fuego y apretó la mandíbula. Después de un largo momento, murmuró, no, todo es solo una confusión. Noemí lo estudió con atención. Él no parecía estar mintiendo, pero eso no significaba que ella confiara en él. ¿Tienes un nombre? Ella preguntó. Una pausa, un destello de incertidumbre en sus ojos. Y finalmente, Daniel. Su voz era áspera e incierta. Daniel Whitmore. Algo en ese nombre se movió en el borde de su mente, pero no podía ubicarlo. No importaba. Bueno, Daniel Whitmore, dijo Naomi, cruzando los brazos con más fuerza. Tuviste mucha suerte de que te encontrara cuando lo hice. Daniel exhaló, sacudiendo la cabeza. Sí, suerte. Pero a Naomi no se le escapó el modo en que su expresión se oscureció, como si en lo más profundo de su ser él lo supiera. La suerte no tuvo nada que ver con eso. Los días se fundían unos con otros, marcados únicamente por la luz cambiante que entraba por las ventanas de la cabina y el aullido distante del viento afuera. Daniel se estaba recuperando lentamente, pero su mente seguía siendo una pizarra en blanco. Recordó su nombre. Había recordado todo eso, pero cualquier cosa más allá de eso era como intentar atrapar humo. La frustración lo carcomía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía algo acechando en los bordes de su memoria. Pero en el momento en que intentó cogerlo, ya no estaba. Noemí no lo presionó para obtener respuestas. Ella había dejado claro desde el principio que su pasado no era su preocupación. Mientras no fuera una amenaza, no le importaba quién era ni qué había sido antes de que la tormenta se lo tragara por completo. Pero lo que sí le importaba era sobrevivir. Y si él iba a estar bajo su techo, no iba a ser un peso muerto. No vas a quedarte ahí sentado pudriéndote, le dijo una mañana, de pie junto a él con los brazos cruzados. Si estás respirando, estás trabajando. Daniel, todavía dolorido y rígido por sus heridas, le lanzó una mirada. Me sacaste de una tormenta de nieve solo para convertirme en peón de granja. Esto no es una granja, replicó ella, arrojándole un paquete de ropa gruesa sobre el regazo. Y no eres especial. Daniel exhaló con fuerza, pero no discutió. ¿Qué opción tenía? No estaba en posición de irse, no con sus piernas aún débiles y el mundo exterior no siendo más que una trampa mortal congelada. Así que, por primera vez, en lo que pareció una eternidad, Daniel Whitmore trabajó, y fue terrible en su tarea. El hacha era más pesada de lo que esperaba y, cuando la blandió, el tronco apenas se astilló. Le dolían los brazos de tanto cargar agua del arroyo. Sus dedos estaban torpes por los nudos. Noemí se había atado 1000 veces sin pensar. Incluso apilar leña parecía eludirlo. Los troncos se le escapaban de las manos como si se estuvieran burlando de él. Naomi lo observó luchar sin impresionarse. Eres inútil. Daniel frunció el ceño, liberando la tensión de sus hombros. No me criaron exactamente para cortar leña para ganarme la vida. No bromeaba. Le quitó el hacha y ajustó su agarre con sus dedos callosos. Quédate así. Balancea tu cuerpo con todo él, no solo con los brazos. De lo contrario, estarás aquí afuera todo el día haciendo leña. Daniel dudó y luego imitó su postura. Su segundo golpe fue mejor, todavía duro, pero al menos esta vez la madera se partió limpiamente en dos. Sintió una extraña sensación de satisfacción, una sensación extraña que no tenía nada que ver con el dinero o el poder. Fue real. Los días se convirtieron en semanas. Daniel se adaptó, no con gracia, pero sí con firmeza. Aprendió a mantener el fuego encendido, a acarrear agua sin derramar ni la mitad sobre sí mismo, a reparar las pequeñas cosas de la cabaña que necesitaban arreglo. El desierto, que antes no era más que un vacío cruel y despiadado, se convirtió en algo tangible, algo que exigía respeto, pero que también lo ofrecía a cambio. Pero por mucho que progresara,
había algo que seguía igual. No yo. Ella era una fuerza inquebrantable, implacable, una mujer que había forjado su vida en un mundo que no estaba destinado a ser amable con ella. Ella nunca endulzó sus palabras, nunca suavizó los bordes por él. Y aún así, ella lo había salvado. Un hombre como él. Ella lo había sacado de la nieve y le había dado la oportunidad de vivir cuando el mundo claramente había decidido que no valía la pena salvarlo. Pensó en ello más de lo que quería admitir. Una noche, mientras el fuego crepitaba lentamente en el hogar, Daniel se reclinó contra la vieja silla de madera, mirando a Naomi remendar una manga rota. Sus manos estaban más ásperas ahora. Los cortes y callos eran prueba de la vida en la que estaba entrando lentamente. Flexionó los dedos distraídamente. «¿Esto es normal para ti, reflexionó, rompiendo el silencio. Naomi no levantó la mirada. ¿Qué es cazar para comer? Cortar leña solo para entrar en calor, preparar todo desde cero. Ella se encogió de hombros. No es fácil, pero es la vida. Daniel exhaló, sacudiendo la cabeza. No creo que alguna vez haya tenido que trabajar tan duro por algo. Entonces Naomi lo miró con algo ilegible en sus ojos oscuros. ¿No es eso una lástima? Daniel soltó una risa seca frotándose la sien. Sí, lo es. Por primera vez, se preguntó si había estado viviendo mal toda su vida. El primer recuerdo llegó como un rayo, rápido, cegador y desapareció antes de que pudiera darle sentido. Daniel había estado remendando una trampa rota, con los dedos entumecidos por el frío, cuando de repente su visión se volvió borrosa y estaba en otro lugar. Un escritorio de caoba pulida, aroma a cuero y colonia cara. Una voz, la suya propia, que decía algo que no podía entender. Su respiración se entrecortó y su agarre alrededor del cable en sus manos se hizo más fuerte. Entonces, tan rápido como llegó, el recuerdo se desvaneció, dejándolo parado en la nieve, desorientado y conmocionado. Naomi captó el cambio en su expresión de inmediato. Ella tenía una manera de leer a las personas sin que éstas tuvieran que decir absolutamente nada. ¿Qué? Ella preguntó, observándolo atentamente. Daniel exhaló lentamente, frotándose la sien. Dudó. No es nada. Naomi no presionó, pero no fue necesario. La mirada en sus ojos le dijo que ella sabía que no era nada. Los recuerdos vinieron con más frecuencia después de eso. Pedazos fracturados se deslizan a través de las grietas de su mente como hielo derretido. Un horizonte de ciudad al anochecer. El zumbido lejano del tráfico. Un vaso de whisky en la mano. Y entonces voces agudas, urgentes, intenciones enredadas, contratos, negociaciones, un nombre que persiste fuera de nuestro alcance como un fantasma susurrando desde la oscuridad. Entonces, una noche, todo volvió a mí de golpe. El fuego había ardido lentamente y sus brasas proyectaban tenues resplandores anaranjados contra las paredes de la cabaña. Daniel estaba sentado a la mesa, mirando distraídamente el reloj de bolsillo de plata que Naomi le había dejado tomar prestado. El suyo había desaparecido cuando ella lo encontró. El tic-tac rítmico llenaba el silencio, constante e inquebrantable. Entonces, como si se rompiera una presa, los recuerdos atacaron todos a la vez. Su nombre no era solo Daniel Whitmore. Se trataba de Daniel Whitmore, director ejecutivo de Whitmore Industries, una empresa que se dedicaba a inversiones de alto riesgo y adquisiciones corporativas. Había venido a Canadá por una razón: cerrar un acuerdo que le otorgaría la propiedad de una vasta operación minera de oro, un acuerdo valuado en miles de millones. Pero no todos estaban contentos con ello. Jonathan Reed, su mano derecha, su consejero de mayor confianza, la última persona que recordaba haber visto antes de despertarse en la nieve. Daniel apretó la mandíbula y sus manos se curvaron en puños. Ahora podía verlo, la reunión privada en un albergue de lujo, la forma en que Jonathan le había servido una bebida, esa sonrisa practicada y fácil en su rostro mientras hablaba. Mañana a esta hora la mina será tuya. Daniel asintió, tomando un sorbo de whisky, sin darse cuenta hasta que fue demasiado tarde de que algo andaba mal. Una amargura en la bebida que no debería haber estado allí. Su visión se había vuelto borrosa. La habitación había dado vueltas.
Y luego la oscuridad. Lo habían traicionado y lo habían dejado por muerto. La constatación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Noemí debió haber notado el cambio en su comportamiento porque habló con voz mesurada. «Lo recuerdas, ¿no?» Daniel inhaló con fuerza, agarrándose al borde de la mesa como si fuera lo único que lo mantenía en tierra. «Sí», dijo con voz tensa. «Recuerdo». Naomi lo estudió cuidadosamente, su mirada ilegible. Y Daniel soltó una risa amarga, meneando la cabeza. «Y yo era un idiota». Naomi levantó una ceja, pero no interrumpió. «Todo este tiempo», murmuró, pasándose una mano por el cabello. «Creí que tenía el control. Creía que conocía a la gente que me rodeaba, pero estaba ciego. Confié en él». Exhaló bruscamente, apretando la mandíbula. «Y trató de matarme por dinero». La expresión de Naomi permaneció inalterada. «Suena bien». Daniel soltó una risita sin humor. «No te sorprende». «Crecí viendo a hombres con poder hacer lo que fuera para conservarlo», dijo simplemente. «No es nada nuevo». Daniel la miró entonces. La miró de verdad. La luz del fuego titiló en su rostro, proyectando sombras que no ocultaban del todo la dureza de su mirada, la que emanaba de toda una vida viendo el mundo tal como era. Ella lo había salvado sin saber quién era, le había dado refugio, comida, una segunda oportunidad, y ahora que él sabía la verdad, comprendía algo más. Ella no esperaba nada a cambio. Se tragó la voz, más bajo esta vez. «Tengo que volver». Naomi se recostó en su silla, con los brazos cruzados. «Claro. Si no lo detengo, gana», dijo Daniel, negando con la cabeza. «Se lleva todo lo que he construido. Se sale con la suya». Naomi lo estudió un largo momento antes de hablar. «¿Y después?» Daniel dudó. No había pensado tan a futuro. Naomi exhaló, negando con la cabeza. «Típico». Daniel se frotó la nuca. «Mira, no espero que lo entiendas». «Ah, lo entiendo». «Bien», lo interrumpió. «¿Quieres volver a tu mundo? ¿Luchar por lo que es tuyo? Bien. Pero no finjas que este lugar no te enseñó algo». Daniel le sostuvo la mirada. Algo ilegible pasó entre ellos. Entonces, finalmente, asintió. «No lo olvidaré», dijo, y por primera vez lo decía en serio. La mañana en que Daniel se fue, el cielo era de un gris apagado y pesado, cargado con la promesa de otra tormenta. El aire era cortante, mordiéndole la piel a pesar de las capas que Naomi le había hecho ponerse. Los perros de trineo, inquietos y ansiosos, escarbaban en la nieve, su respiración era en ráfagas agudas y visibles, sus piernas aún le dolían, la herida no estaba del todo curada, pero podía moverse. Podía montar, y eso era todo lo que importaba. Naomi estaba de pie cerca de la cabaña, con los brazos cruzados, su rostro ilegible. Agnès estaba a su lado, envuelta en gruesas pieles, observándolo con la misma expresión dura de siempre. Ninguno de los dos habló de inmediato. Daniel ajustó las correas del trineo, haciendo doble clic en el suministros que Naomi le había preparado. Comida, agua, pieles de repuesto, todo lo necesario para el largo viaje de regreso. Exhaló, se estabilizó y se giró para mirarla. «Seguro que estás listo para esto, chico de ciudad». La voz de Naomi era monótona, pero había algo oculto en ella, algo que no decía. Daniel sonrió con suficiencia, pero su arrogancia habitual no estaba presente. «Estoy bastante seguro de que no tengo elección». Naomi le sostuvo la mirada un largo instante y luego asintió, solo una vez. Agnès se movió, sus penetrantes ojos fijos en él. «Ten cuidado ahí fuera, chico. El mundo no es tan indulgente como este lugar». Daniel dejó escapar un suspiro, mirando hacia la cabaña, el lugar que lo había mantenido vivo, el lugar que lo había cambiado de maneras que ni siquiera había empezado a comprender. «Lo sé». Por un momento, solo hubo silencio. Entonces, lentamente, Daniel metió la mano en el bolsillo de su abrigo, con los dedos aferrándose a algo pequeño y frío. Dio un paso adelante y se lo puso a Naomi. Frunció el ceño, mirando hacia abajo. Una brújula plateada desgastada por el tiempo,
con la superficie rayada y desgastada. De mi abuelo, dijo Daniel en voz baja. Solía decir que siempre lo había guiado a casa. Los dedos de Naomi se apretaron alrededor del metal. Levantó la vista, observándolo con la misma intensidad cuidadosa de siempre. ¿Y dónde está tu hogar? Daniel dudó. Por primera vez, no tenía una respuesta. Una ráfaga de viento atravesó los árboles, haciendo que la nieve suelta se arremolinara entre ellos. Naomi exhaló, negó con la cabeza y luego se guardó la brújula en el bolsillo. Será mejor que lo averigües. Fuera, dijo ella. Daniel asintió, tragándose el nudo en la garganta. Entonces, sin decir una palabra más, se subió al trineo. Con una orden brusca, los perros se lanzaron hacia adelante, levantando una nube blanca. El trineo atravesó la nieve rápida e implacablemente, alejándolo de la cabaña, de los árboles, del único lugar que lo había despojado de todo y lo había reconstruido. Naomi se quedó allí, observándolo hasta que desapareció en el horizonte blanco, y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Sintió algo desconocido. La ciudad estaba tal como Daniel la había dejado, fría de una manera diferente, una jungla de acero y cristal donde el poder dictaba la supervivencia. Bajó del avión privado, el zumbido de los motores aún resonando en sus oídos, pero algo en él había cambiado. El hombre que había salido de Nueva York hacía meses no era el mismo que había regresado. Caminó por el aeropuerto, su reflejo se reflejaba en las imponentes ventanas, y por primera vez, apenas se reconoció a sí mismo. Mark Stevenson esperaba a un hombre muerto. Cuando Daniel cruzó el aeropuerto, en las puertas de Whitmore Industries, la expresión del rostro de Mark valió cada kilómetro del gélido desierto del que había salido. La sala de juntas estaba preparada para una reunión, con los papeles dispuestos y los contratos a la espera de ser firmados. Mark se movió rápido, afianzando su control sobre la empresa mientras Daniel se daba por perdido. Lástima para él. Daniel Whitmore no era tan fácil de matar. La traición había sido quirúrgica, precisa. Los contratos que Mark tenía delante estaban destinados a cerrar un acuerdo que destriparía la empresa, vendiendo sus activos más valiosos a la competencia. Acuerdos que el propio Mark había orquestado con el objetivo de salvar a Whitmore Industries tras la misteriosa desaparición de su director ejecutivo. Daniel ya había visto suficiente. Entró en la sala con paso decidido, con la voz firme pero afilada como una cuchilla. Creo que tienes algo mío. La sala quedó en silencio. Mark palideció, tartamudeó, intentó recuperarse, pero era demasiado tarde. A Daniel no le interesaban las explicaciones. Al final del día, seguridad había escoltado a Mark fuera, y en una semana, el hombre se enfrentaba a una investigación legal a fondo. Debería haberse sentido como victoria. No lo hizo. En el momento en que Daniel recuperó su puesto, se dio cuenta de algo inquietante. El ansia de poder, riqueza y control que una vez lo había impulsado ahora se sentía vacía. Estaba sentado en su oficina, contemplando el horizonte de la ciudad, y todo lo que veía era un mundo al que ya no pertenecía. La lucha había sido necesaria, pero esto ya no era lo que quería. Así que tomó una decisión. Whitmore Industries no continuaría con su antiguo rumbo. Se acabaron las adquisiciones despiadadas, se acabaron las comunidades que se desangraban en nombre del lucro. En cambio, Daniel redirigió recursos, centrándose en el desarrollo sostenible, las inversiones éticas y el cambio real. No fue fácil. La gente se resistió. Los accionistas se resistieron. Pero a él no le importó. Por primera vez, no perseguía cifras. Estaba haciendo algo que importaba. Pasaron los meses y el invierno dio paso lentamente a la primavera. La naturaleza se había desvanecido en el recuerdo, pero Naomi Carter no. Daniel no había escrito. No había llamado. No necesitaba hacerlo. Había prometido que no olvidaría, y tenía la intención de hacerlo. Pruébalo. La primera señal de su regreso llegó cuando un convoy de camiones cubiertos de nieve se detuvo frente a la cabaña de Naomi. Estaba afuera apilando leña cuando escuchó los motores rugir a lo lejos. Agnes salió al porche junto a ella, frunciendo el ceño. Esperando compañía,
preguntó la anciana secamente. Nami se secó las manos en el abrigo, negando con la cabeza. No, a menos que el maldito gobierno finalmente decidiera echarnos. Entonces se abrió la puerta del auto y salió Daniel Whitmore. Se veía diferente. No solo porque se había recortado la barba de la mandíbula o cambiado las pesadas pieles por un abrigo a medida. Había algo más tranquilo, más firme, como un hombre que finalmente había descubierto qué demonios se suponía que debía hacer consigo mismo. Naomi se cruzó de brazos al acercarse. El chico de ciudad encontró el camino de regreso. Daniel sonrió con suficiencia, deteniéndose a pocos metros frente a ella. Te lo dije. Ella lo estudió, con ojos penetrantes, ilegibles como siempre. Luego, mirando más allá de él, señaló los camiones. ¿Y qué? ¿Qué demonios es todo esto? Daniel metió la mano en su abrigo, sacó un sobre grueso y se lo entregó. Ábrelo. Naomi dudó, luego rompió el sello. Dentro había documentos legales, escrituras de propiedad, contratos de transferencia, papeleo sellado con sellos oficiales. Recorrió las páginas, con el pulso acelerado al leer. Daniel habló antes de que ella pudiera preguntar. Compré el terreno al sur del pueblo. El gobierno planeaba vendérselo a un promotor, alguien que lo habría convertido en otra operación minera. Ahora pertenece a la gente de aquí. Los dedos de Naomi se apretaron alrededor de los papeles. Tierra. Su tierra protegida, intocable, un futuro que nunca se habían atrevido a soñar. Ella lo miró en voz baja. ¿Por qué? Daniel exhaló, mirando a su alrededor, a la tierra que una vez le había salvado la vida. Porque yo era uno de ellos, dijo, señalando los papeles con la cabeza. Los que toman y nunca piensan en lo que dejan atrás. No puedo cambiar lo que era, pero sí puedo cambiar lo que hago ahora. Naomi tragó saliva, pero antes de que pudiera decir nada, Daniel le entregó otro sobre, más pesado esta vez. Arqueó una ceja. ¿Más terreno? Él rió entre dientes. No exactamente. Eso es para ti. Lentamente, sacó los papeles que contenían. Subvenciones, propuestas de financiación, un desglose de los recursos asignados para establecer algo que ni siquiera había considerado. Un centro de entrenamiento de supervivencia en la naturaleza. Daniel sonrió, con la voz más suave. Ahora, pensé que ya que pasaste meses manteniéndome con vida, tal vez podrías enseñar a otras personas a hacer lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, Naomi Carter se quedó sin palabras. Agnes, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente dio un paso adelante, mirando por encima del hombro de Naomi a los papeles. Soltó un silbido bajo. Vaya, sea. Supongo que sí aprendiste algo después de todo. Daniel sonrió. Tuve un buen maestro. Naomi cerró el sobre y se lo metió bajo el brazo. Sostuvo la mirada de Daniel, buscando, y lo que encontró allí debió haber sido suficiente, porque simplemente negó con la cabeza y soltó una risa silenciosa. Vaya, demonios, murmuró, metiendo la mano en el bolsillo, rozando la vieja brújula plateada con los dedos. No lo vi venir, sonrió Daniel con suficiencia. Ya somos dos. El viento susurraba entre los árboles. El cielo se extendía amplio y abierto sobre ellos. Daniel miró a su alrededor una última vez, respirando el aire fresco de la montaña, el aroma a pino y humo, de tierra intacta por la codicia. Y por primera vez en su vida, supo exactamente dónde debía estar. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.